Ciudad de México, diciembre de 1994. Una vivienda deshabitada, un escritorio con documentos organizados, una taza de café a medio terminar y un cuaderno azul abierto con una sola oración. El lugar no estaba vacío, solo mal interpretado. Esa fue la última ocasión en que alguien vio a Jacobo Greenberg. Su desaparición no dejó señales, no hubo violencia, solo ausencia. Pero lo que nadie supo, o no se atrevió a revelar, es que Jacobo ya lo había previsto. Un día no estaré, pero mi voz quedará suspendida entre las mentes que puedan vibrar con ella. Eso le expresó a un colega semanas antes de desvanecerse. Durante años, varios de sus amigos más cercanos, discípulos, científicos, curanderos y familiares, guardaron lo poco que él compartió en confianza: apuntes, grabaciones, cartas, sueños y frases dispersas. Fragmentos que permanecieron ocultos hasta este momento. Lo que estás por oír no es una hipótesis. Es una reconstrucción simbólica, emocional y espiritual de las enseñanzas más profundas de Jacobo Greenberg, narradas desde la visión de quienes lo conocieron. Y si alguna vez leíste sobre él, ya sabes que nada de lo que escuchas ahora es una coincidencia. Este mensaje te encontró, y si llegó hasta ti, es porque hay algo dentro de ti preparado para despertar. En los siguientes minutos vas a comprender por qué Jacobo decía que la realidad no es como la percibimos. Cómo descubrió que la mente no piensa, sino que crea. ¿Qué le reveló Doña Pachita en sus ceremonias más secretas? Y por qué, según él, el universo completo es un pensamiento expandido. Escucha cada palabra como si él mismo te la estuviera susurrando, porque tal vez, en un nivel que aún no comprendemos, sí lo está haciendo. Escribe abajo si tú también sentiste que esto no era solo un audiolibro, sino un recuerdo activado en el instante preciso. Entonces, no mires atrás. Jacobo ya está comunicándose. Capítulo 1. El día que trazó el universo en una servilleta, conciencia expandida y el látice. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Era una cafetería cualquiera con sillas metálicas y paredes color mostaza. Pero para nosotros, ese espacio se transformó por unos instantes en el núcleo del universo. Jacobo llegó con su cuaderno bajo el brazo. Como era habitual, no saludaba con palabras, lo hacía con la mirada. Y ese día, sus ojos tenían algo distinto, más abiertos, como si ya hubiese contemplado algo que el resto aún no. Se sentó frente a mí, pidió un café sin endulzar y permaneció en silencio durante casi 3 minutos. Solo observaba la mesa como si aguardara que algo invisible emergiera. Entonces, sacó una servilleta. No supe si era para limpiar algo o para iniciar algo, pero lo que hizo me dejó paralizado. Con una pluma azul común, dibujó un punto en el centro y luego comenzó a trazar círculos concéntricos. No eran perfectos ni simétricos, pero había en ellos una vibración precisa. Esto es el látice, dijo sin mirarme. La red sostiene todo lo que creemos real. Al inicio pensé que era una metáfora, una forma poética de describir el campo cuántico o el alma, pero no. Jacobo hablaba de algo literal, una estructura energética concreta, un patrón de conciencia que conecta todo: el cuerpo, los pensamientos, el espacio y el tiempo. Afirmó que cada vez que formulamos un pensamiento, una onda se genera en ese campo, pero que la mayoría no percibimos el efecto porque no sabemos dónde enfocar la mirada. La mente no piensa, la mente entrelaza, y cada pensamiento es una puntada en el tejido de la realidad, escribió en una esquina de esa servilleta. Más adelante, entenderías por qué esa frase cambió todo, porque desde ese instante nada volvió a operar como antes, ni sus vínculos, ni sus estudios, ni su vida. Aquella noche, antes de despedirse, me dijo algo que aún hoy permanece en mi memoria. El problema no es que no creas en esto. El problema es que ya lo estás utilizando y no te das cuenta. Y si tú estás oyendo esto ahora, puede que también ya lo estés usando. Quizás por eso esta historia ha llegado hasta ti.
En el siguiente fragmento te contaré lo que ocurrió cuando Jacobo ingresó por primera vez a la sala de Pachita. ¿Y por qué? Al salir de allí, dijo que había presenciado cómo se formaba el cuerpo a partir de la luz. Comenta si alguna vez sentiste que tus pensamientos influían en algo fuera de ti, porque eso podría ser más real de lo que imaginas. La primera vez que Jacobo conoció a Pachita no fue en un laboratorio ni en un recinto sagrado. Fue en una habitación sencilla, iluminada por una vela y una fe ancestral. Llegó con el escepticismo de quien ha profundizado en la física cuántica, pero también con el corazón receptivo de quien ha leído a los místicos. Sabía que algo relevante iba a suceder, pero no sabía qué ni si estaba preparado. Ella lo miró desde su sillón de madera como si ya supiera quién era. Ahora, hago una pausa para decirte algo importante. Si este mensaje está resonando contigo y quieres profundizar aún más en tu crecimiento personal, te invito a visitar mi sitio web, elpoderdetumentex.com. El link estará en la descripción del video. Ahí encontrarás más discursos como este, pensados para inspirarte y ayudarte a transformar tu vida. ¿Y ahora sí? ¿Continuamos? No dijo su nombre, no hizo preguntas, solo lo observó fijamente, en silencio como si leyera su alma en vez de su mente. Entonces le dijo: «Tú no vienes a verme, vienes a verte». Lo que ocurrió después fue difícil de poner en palabras. Por eso Jacobo no lo registró como un informe, sino como un susurro en su cuaderno negro. Sentí una presión en el pecho, aunque nadie me tocaba. Mis pensamientos se silenciaron. Mi cuerpo parecía flotar y ella solo cerró los ojos. Vi luces dentro de mí, y no eran imaginarias, eran reales, como si la energía se reordenara mientras ella simplemente estaba presente. Tras la consulta, Pachita se acercó y le dijo al oído: «No necesitas tocar para transformar algo, solo necesitas estar donde el otro cree que tú no estás». Al día siguiente, Jacobo nos confesó que sentía que su campo energético había sido reconfigurado, no físicamente, sino en su frecuencia. Y por primera vez dejó de ver la mente como un procesador, para entenderla como un campo que sintoniza con otras realidades. Dijo algo que nunca olvidé: el cuerpo físico es la sombra de algo más vasto. Lo verdadero, lo que genera, está en otro plano, en otra dimensión que Pachita sabía transitar sin desplazarse. Desde ese momento, su visión científica cambió por completo. Ya no buscaba respuestas en el cerebro, sino más allá de él. Tiempo después, intentó reproducir esa experiencia en un experimento con EEG y meditación profunda. Lo que halló lo impulsó a escribir su obra más controversial, una que jamás pudo publicar en su totalidad. De eso hablaremos en el siguiente fragmento. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que alguien te tocaba sin hacerlo? ¿Que algo invisible modificaba tu interior? Comenta abajo. No estás solo. Jacobo hablaba poco de su madre, pero cuando lo hacía, todo se detenía. Su voz se suavizaba y su mirada parecía alcanzar algo que el resto no veía. Ella falleció cuando él aún era joven, pero nunca la percibió como lejana, solo desplazada. El día que se fue no lloré, no porque no la amara, sino porque la sentí ahí, justo detrás de mí. Escribió en uno de sus diarios más íntimos, uno que nunca quiso divulgar, pero del que compartió fragmentos con quienes, como él, sabían que el alma no desaparece, solo cambia de frecuencia. Días después de su muerte, mientras caminaba solo por la UNAM, Jacobo escuchó su voz. No fue una alucinación, ni un simple recuerdo. Fue una frase nítida, como si alguien la hubiera pronunciado junto a su oído. No busques mi presencia en las fotos. Encuéntrame en el espacio entre tus pensamientos. Ese instante transformó su forma de estudiar la mente, porque comprendió que el cerebro no almacena recuerdos, solo los sintoniza, y que la conciencia de su madre no estaba atrapada en el pasado, sino viva en un campo al que aún podía acceder. Comprendí que la conciencia no reside en el cuerpo, y que el amor genuino no requiere forma para existir. A partir de entonces,
Jacobo comenzó a indagar en la posibilidad de una mente no localizada, una conciencia que no se limita al cerebro ni a la existencia física. A veces, durante sus meditaciones, decía sentirla no como un recuerdo, sino como una presencia activa, una guía que se comunicaba sin palabras, mediante intuiciones. Un día, al conversar sobre este tema, dijo algo que todavía me estremece. La muerte es un idioma mal traducido. Los que se marchan no desaparecen, solo comienzan a hablar de otra manera. Y si tú has perdido a alguien, quizá también lo sentiste. En el siguiente fragmento verás cómo esa vivencia lo llevó a intentar demostrar científicamente la existencia de la conciencia más allá del cuerpo. Un experimento que casi nadie quiso aprobar. ¿También has sentido que alguien te habló tras su partida? Comenta. Este canal no busca respuestas, busca recordar lo que ya habita en ti. Jacobo solía decir que no temía fracasar, sino ser ignorado. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió con su proyecto más ambicioso. Fue en 1992. Diseñó un experimento que, si resultaba exitoso, podría transformar para siempre lo que comprendemos como percepción. Un procedimiento meticuloso con voluntarios capacitados, con control doble ciego, mediciones de EEG y campos magnéticos. El propósito era demostrar, claro está, que la mente puede influir en la materia sin necesidad de tocarla. Si el pensamiento es energía con forma, escribió, entonces puede impactar el sistema sobre el que actúa si existe resonancia. Seleccionó a 3 participantes. Cada uno debía enfocarse mentalmente en una figura geométrica específica, mientras se hallaba en una habitación aislada del estímulo visual, sin contacto físico, sin instrucciones verbales, solo con la fuerza de la intención. Lo sorprendente fue que, en los electroencefalogramas, en la región occipital del cerebro, comenzó a detectarse actividad como si los individuos realmente estuvieran observando los símbolos, aunque jamás los vieron. Pero cuando presentó los resultados para revisión, fueron rechazados. Esto no es ciencia, parece misticismo, le dijeron. Lo estás arruinando, Jacobo. Muchos colegas se distanciaron. Su universidad suspendió el financiamiento a sus investigaciones, pero él no se detuvo. Una tarde, mientras charlábamos en su departamento, me mostró una carpeta con reportes marcados con correcciones en rojo hechas por los revisores. En la última hoja había una sola frase escrita: no me creen porque no se permiten creer. Ese día entendí algo. Jacobo no pretendía convencer al mundo, solo quería abrir una puerta para quien estuviera preparado para atravesarla. La cuestión no era si eso era real o no. El punto era que no sabíamos cómo observarlo. En la próxima parte te contaré lo que sucedió semanas después, cuando en un estado expandido de conciencia, Jacobo redactó un texto de 26 páginas del cual no recordaba haber escrito ni una palabra. ¿Alguna vez sentiste que algo se expresaba a través de ti? ¿Una idea, un dibujo, una frase que no sabes de dónde vino? Déjalo en los comentarios. Tal vez no era invención, quizá era acceso. A Jacobo le encantaba escribir a mano. Decía que el bolígrafo tenía algo que las teclas no, un ritmo. Pero esa noche lo que escribió no tuvo ritmo. Tuvo algo distinto, algo que ni siquiera él supo definir. Fue en octubre de 1993. Estaba solo en su estudio, con música tibetana de fondo y luz tenue. No tenía intención de escribir, solo de meditar. Pero tras unos 20 minutos, algo cambió. Sus manos comenzaron a moverse, no con lentitud ni en trance, sino con determinación, como si ya supieran lo que debían decir. Y durante 2 horas enteras escribió sin parar, sin revisar, sin corregir, sin pensar. 26 páginas. Al día siguiente, al leerlas, permaneció en silencio. Me las enseñó sin pronunciar palabra. Le pregunté, ¿tú escribiste esto? Y contestó, ¿mis manos? Sí. ¿Mi mente? No lo sé. El escrito hablaba del látice, como la conciencia estructurada del universo, del poder del pensamiento para modificar el espacio,
de una red viva que conecta todo lo existente y de un punto cero del que surge toda forma. Muchas de esas ideas aún no las había formulado de forma científica, pero estaban ahí, escritas con sus palabras o con las de algo que las usó. Dijo que mientras escribía sintió una presencia detrás de él, como una sombra de luz, que no hablaba, pero dictaba sin voz. No era una posesión, tampoco imaginación, era un puente. Esa noche, por primera vez, Jacobo usó una palabra que muchos evitaban. Esto fue canalizado. Tiempo después, al leer textos de antiguos místicos, encontró frases similares, símbolos parecidos, estructuras que ya estaban escritas en culturas que jamás había estudiado. Entonces comprendió algo profundo. Cuando entras al campo, no estás creando, estás recordando lo que ya fue concebido por la conciencia universal. Ese libro jamás fue publicado, pero él dejó copias en sobres cerrados que entregó a personas que consideraba preparadas para comprenderlo. Uno de esos sobres llegó a mí. En su interior había una nota: si alguna vez desaparezco, que estas palabras permanezcan. En el siguiente fragmento te contaré lo que sucedió días después, cuando Jacobo afirmó que por primera vez en su vida dejó de percibir el tiempo, y cómo eso lo llevó a cuestionarse si en verdad seguía dentro de este mundo. ¿Alguna vez escribiste algo que sentiste que no provenía de ti? Palabras que parecían llegar desde otro lugar. Cuéntalo en los comentarios. Esa vivencia podría ser más auténtica de lo que imaginas. Fue breve, tan breve que pareció eterno. Jacobo lo llamó la pausa fuera del reloj. Un instante suspendido, donde el tiempo se dobló. O tal vez dejó de existir. Era domingo. Había pasado el día escribiendo, meditando, dejando que su mente navegara entre pensamientos difíciles de explicar. Hacia las 7:30 de la noche, hizo silencio. Apagó la luz y cerró los ojos. No dormía, tampoco pensaba, solo estaba. Al volver a abrir los ojos, creyó que habían pasado algunos minutos, pero el reloj marcaba las 11:21 de la noche. Casi 4 horas sin recuerdos, sin tránsito mental, sin sensación de espera. No fue como dormir, escribió. Fue como ingresar a un lugar donde el tiempo no tiene permiso para entrar. No había antes ni después, solo un punto tan inmóvil y presente, que la noción de presente también desapareció. Al día siguiente me llamó, no para contarme lo sucedido, sino para hacerme una pregunta que me desconcertó. ¿Crees que el tiempo es una sustancia o una costumbre? Conversamos durante horas, y en medio del diálogo soltó una frase que luego escribiría en su cuaderno rojo. Tal vez el tiempo solo existe para quienes necesitan medir lo que aún no han recordado. A partir de esa experiencia comenzó a estudiar más a fondo los estados alterados de percepción, largas meditaciones, ayunos, retiros en silencio. No por moda, sino porque quería replicar esa sensación de eternidad viva, ese estado donde no se avanza ni se retrocede, solo se es. Jacobo no quería controlar el tiempo, quería liberarse de su necesidad. Y lo logró. En más de una ocasión, incluso en pruebas registradas, sus ondas cerebrales adoptaban patrones que no se ajustaban a ningún estado conocido. Desde entonces, comenzó a escribir todo en tiempo presente, como si nada quedara atrás, como si cada vivencia aún estuviera ocurriendo. En el siguiente fragmento te compartiré lo que sucedió cuando un alumno le hizo una pregunta muy simple. ¿Cómo sabes lo que estoy pensando? Y Jacobo, sin vacilar, le respondió antes de que terminara. ¿Tú también has tenido momentos donde el tiempo pareció desvanecerse? Déjalo en los comentarios. Tal vez no fue distracción, tal vez fue acceso. Era uno de esos días en los que el aire parece cargado con algo invisible. El cielo estaba opaco, como si escondiera un secreto. Y Jacobo también. Estábamos en un aula pequeña de la UNAM, donde ofrecía charlas espontáneas para quienes sabían que lo más valioso nunca figuraba en el programa oficial. Ese día éramos 5 personas, en silencio, con un cuaderno y él. Recuerdo que tenía una pregunta en la mente.
No la dije, no la anoté, ni siquiera la formulé por completo. Solo la sentí. Una duda profunda, casi vergonzosa, de esas que se esconden en lo más íntimo del alma. Pero antes de que pudiera hablar, Jacobo levantó la mirada, me observó fijamente y respondió con exactitud, con dulzura, como si esa pregunta hubiese nacido dentro de él. No eres el único que piensa eso, me dijo. Pero si lo piensas, es porque ya conoces la respuesta, solo que no quieres enfrentarla. Me quedé sin moverme, congelado. No encontraba palabras. Nadie más en la sala comprendía lo que acababa de suceder, excepto él. Días después me explicó su razonamiento. Cuando una mente vibra con claridad, otra sintonizada puede percibirlo. Esa conexión no es un acto mágico, es resonancia. No hablaba de adivinación ni habilidades sobrenaturales. Hablaba de un campo en común, un espacio no físico donde las mentes se entrelazan antes de usar el lenguaje. La telepatía no es escudriñar la mente del otro, es ingresar juntos al mismo campo mental que los contiene. A partir de entonces noté que Jacobo ya no escuchaba únicamente con los oídos. Percibía con el cuerpo, con el espíritu, con ese rincón silente donde las ideas aún no han cobrado forma. Esa era su auténtica ciencia, la de los símbolos que aún no se han pronunciado, pero que ya existen. En el próximo fragmento te relataré lo que ocurrió durante una de sus últimas experiencias con Pachita, cuando ella le habló del cuerpo no como materia, sino como energía estructurada. ¿Alguna vez sentiste que alguien intuía lo que ibas a decir o que tú comprendías a otro sin mediar palabras? Compártelo, porque si lo experimentaste, es que ya lo viviste. Aquella fue la última ocasión en que Jacobo vio con vida a Pachita. Lo supo apenas cruzó la puerta. No porque ella estuviera enferma, sino porque algo intangible en el ambiente había cambiado. La habitación se percibía más sombría que de costumbre, no por falta de iluminación, sino porque lo invisible tenía más peso. Ella no decía nada, no sonreía, solo lo observaba como si su cuerpo físico ya fuese una carga. Y en medio de ese mutismo, comenzó a comunicarse, no con la voz, sino con su energía. Más tarde, Jacobo escribió: «Sentí que mi cuerpo se abría desde adentro, no como una herida, sino como si mis células escucharan, como si algo acariciara mi sistema nervioso». Desde lo más profundo, Pachita alzó la mano. No llegó a tocarlo, pero Jacobo percibió un calor moviéndose por su pecho, una calidez que no quemaba, pero que transformaba. Entonces ella pronunció: «El cuerpo no es carne, es luz que aprendió a tomar forma». Y mientras hablaba, señaló su pecho y luego el de él. Tú analizas el campo con ecuaciones, yo lo percibo con las manos, pero es la misma esencia, Jacobo. Todo es campo y todo campo es luz. Esa fue la primera vez que Jacobo escuchó sobre el concepto del cuerpo de luz, no como una metáfora espiritual, sino como una estructura energética auténtica. Ella le explicó que todos los cuerpos son expresiones temporales de la luz, y que cuando una persona lo recuerda, la enfermedad comienza a desvanecerse. Sanar no es eliminar algo del cuerpo, le dijo Pachita mientras lo tomaba de la mano. Es rememorar lo que lo sostiene. Jacobo salió de esa sesión con una mirada distinta. Ya no investigaba para demostrar, investigaba para recordar. Desde ese momento empezó a formular una nueva hipótesis: que todo cuerpo humano posee una matriz energética previa, un modelo que puede ser modificado si la conciencia logra recordar su origen. Esa hipótesis nunca fue publicada, no por falta de mérito, sino porque era demasiado reveladora. En el siguiente fragmento te hablaré de lo que Jacobo escribió semanas más tarde, cuando afirmó que ya no estaba presente, aunque su cuerpo aún caminaba entre nosotros, y cómo esa visión alteró su forma de vivir y de desaparecer. ¿Alguna vez sentiste que tu cuerpo es algo más que materia? ¿Que una parte sutil en ti sostiene lo visible? Compártelo, porque la luz también se activa al recordar. No fue una frase poética ni una metáfora, fue una afirmación: ya no estoy aquí.
Lo dijo mirando por la ventana, como si contemplara algo que los demás no éramos capaces de ver. Fue poco después de su último encuentro con Pachita. Jacobo ya no era el mismo. Estaba más en silencio, pero su silencio no era vacío, sino lleno de algo imposible de nombrar. Me invitó a su apartamento una tarde. En lugar de libros, había velas encendidas, y el cuaderno azul estaba abierto al centro de la mesa, como si esperara a alguien que no éramos nosotros. En esa libreta había una sola frase: la presencia no necesita cuerpo, solo intención constante. Le pregunté qué quería decir, y con una serenidad que me descolocó, respondió: no me siento dentro de mí. Siento que una parte de mí está en otro sitio, me explicó. Durante una meditación profunda, había sentido cómo su conciencia se expandía más allá de su cuerpo, del edificio, incluso de la ciudad. No flotaba, estaba en todas partes, y al regresar, el cuerpo le pareció pequeño, como una prenda que ya no le quedaba. Llega un punto en el que ya no piensas desde ti, sino desde algo mayor, escribió esa misma noche. Jacobo ya no usaba frases como yo creo, decía: se está manifestando en mí esta idea, o lo que se expresa a través de mí ahora es. No era falsa modestia, era precisión energética. No se consideraba autor, se veía como un canal. Y desde ese estado de percepción dijo algo que aún resuena en mí: cuando el ego desaparece, el cuerpo se vuelve opcional. Poco después comenzó a hablar de la posibilidad de retirarse sin moverse, que si algún día desaparecía físicamente, no sería un crimen ni una huida, sino un acto vibracional. ¿Alguna vez sentiste que no estabas del todo dentro de tu cuerpo, que una parte de ti observaba desde otro plano? Cuéntalo. Tal vez tu conciencia ya comenzó a expandirse. En el siguiente fragmento te hablaré de una teoría que Jacobo aseguró sería eliminada de todos los libros porque desafiaba la estructura misma de la realidad y del poder. Jacobo sabía que había una línea que no debía traspasar, no por temor, sino porque quienes vigilan los límites de lo aceptable no necesitan pruebas para silenciarte. Solo necesitan que tu verdad altere el orden establecido. Y su teoría lo hacía. La realidad no es objetiva. Es una construcción colectiva, sostenida por creencias compartidas. Eso escribió en uno de sus últimos apuntes. Pero lo más impactante venía después, y manipulada por quienes saben insertar pensamientos en el campo. Jacobo planteó que el látice, ese campo de conciencia universal, no solo podía ser influenciado por individuos, sino que podía ser programado colectivamente, y que eso ya estaba ocurriendo. Esto significa que muchas ideas que creemos nuestras son implantes energéticos, estructuras mentales diseñadas para mantenernos dentro de una frecuencia predecible, controlada y adormecida. Cuando todos piensan igual, es porque alguien pensó por ellos. Lo dijo sin miedo y también sin escenario, solo en una libreta, en voz baja, entre quienes lo comprendíamos. Su hipótesis más delicada era esta: el ego colectivo no es algo natural, es inducido. Y mientras más nos identificamos con él, más alimentamos una ilusión que no nos pertenece. Por eso insistía tanto en meditar, en vaciarse, en silenciar la mente, no como ejercicio espiritual, sino como acto de resistencia energética. Porque, según él, el silencio interno es la única frecuencia que no puede ser interferida. Jacobo comprendió que si la realidad se moldea con el pensamiento, quien controle el pensamiento dominará el mundo, y esa idea era demasiado poderosa para ser aceptada. Por eso su teoría fue archivada, nunca publicada, entregada en sobres cerrados como advertencia para quienes aún recuerdan. Dentro de uno de aquellos sobres, una frase escrita con caligrafía temblorosa decía: «Si algún día me esfumo, no traten de hallarme en un mapa. Búsquenme en aquello que perciben cuando reina el silencio». ¿Alguna vez has sentido que ciertos pensamientos no provienen de ti, que existen ideas que aparecen sin razón aparente? Déjalo en los comentarios.
porque traer a la memoria es el primer paso hacia la libertad interior. En el siguiente segmento te compartiré detalles del último cuaderno de Jacobo, uno que jamás fue entregado, pero que alguien descubrió tiempo después, repleto de frases que parecen hablarle al presente desde otro tiempo. No estaba junto a sus libros ni entre los archivos que compartió con sus colegas. Ese cuaderno fue hallado días más tarde de su desaparición, escondido bajo una tabla floja en el suelo de su estudio, como si él mismo lo hubiera colocado allí, esperando que llegara el momento adecuado. Era de color negro, sin título en la portada, y en su primera página solo tenía una frase: si estás leyendo esto, Voma, entonces aquello que temía ya ocurrió. Lo abrimos con sumo cuidado. Encontramos dibujos, ecuaciones incompletas y páginas llenas de frases breves pero intensas, como si fueran claves para un despertar interior. El tiempo es una ilusión que se mantiene gracias al mal hábito de recordar con error. Lo que llamas yo es una entrada, no un destino. La realidad no se interpreta, se cruza. Pero lo que más nos impactó fue una entrada con fecha de 2 semanas antes de su desaparición. En ella, Jacobo hablaba de sueños lúcidos donde observaba una gran desconexión colectiva, una especie de apagón de conciencia, donde la humanidad olvidaría su capacidad de crear. Solo unos pocos, aquellos que aún sentían que la realidad escondía algo más, serían capaces de recordar el camino de regreso. Todo lo que buscas ya reside en tu interior, aunque ha sido cubierto por ruido, temor y etiquetas impuestas. Cuando te vacíes, lo verás nuevamente. En otra página, aún más enigmática, escribió: estoy casi listo. No sé si dejaré el cuerpo o este plano, pero lo que viene no podrá detenerse, y mi voz no se extinguirá, porque jamás me perteneció por completo. Ese cuaderno permaneció oculto durante años, hasta que uno de sus antiguos discípulos, movido por una sensación extraña, decidió compartir algunas frases con nosotros. Y fue así como muchas de las ideas que estás oyendo ahora comenzaron a reconstruirse. ¿Sientes que algo de todo esto vibra en tu interior, como si ya lo hubieras escuchado antes? Déjalo en los comentarios, porque hay mensajes que no se entienden. Simplemente se recuerdan. En la siguiente y última parte, te hablaré del silencio, de aquello que Jacobo jamás dijo, y por qué su desaparición no fue un final, sino el inicio de algo que aún persiste en quienes saben oír con el alma. No hubo cuerpo, ni rastros, solo un silencio que desafía toda lógica. Jacobo Greenberg no murió, tampoco partió. Simplemente se desvaneció, como si el universo al que tanto intentó comprender lo hubiera reclamado de vuelta. Cuando uno trasciende la forma, ésta pierde su sentido. Eso lo dejó escrito meses antes, como si ya intuyera lo que vendría, como si su marcha no fuera una pérdida, sino una metamorfosis. Lo más desconcertante no fue su ausencia, sino lo que empezó a suceder luego. Personas de distintos rincones comenzaron a relatar sueños con él, sensaciones de presencia, pensamientos que no sentían como propios, pero que traían consigo una claridad inusual. Uno de sus discípulos más cercanos, con lágrimas en los ojos, nos dijo: ahora lo siento más próximo que cuando estaba entre nosotros. Y ahí comprendimos. Jacobo no deseaba seguidores. Quería que reconociéramos lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Su desaparición marcó el fin de su forma, pero no de su mensaje. Porque un mensaje auténtico no se guarda en palabras, se planta en el alma. El átice no es un campo externo, sino la fuerza que te sostiene desde adentro. Y cuando logras recordarlo, despiertas. Este audiolibro no pretende ser una biografía ni una explicación racional. Es un eco, una frecuencia que sigue latiendo en quienes se atreven a escuchar con el corazón abierto. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabía. Jacobo no se esfumó, solo dejó de ser visible para quienes ya no miran con los ojos del alma. Si algo de esto resonó contigo, déjalo en los comentarios. ¿Qué parte te tocó el alma?
¿Qué frase comprendiste, pero además sentiste como cierta? Suscríbete para que el próximo libro prohibido también te encuentre, no por casualidad, sino porque ya estaba escrito, aguardando ser recordado como parte de un nuevo legado oculto.